días, muchas gracias. Como sé que el tiempo es oro, lo voy a aprovechar a lo máximo. Ya me presentaron, soy periodista y hablaré un tema que a mí personalmente me apasiona, me preocupa, me angustia, a veces me produce desesperanza, pero vuelvo a refortalecerme pensando en que es necesario e indispensable trabajar por los niños, niñas y adolescentes. Esta era una niña de 16 años, una adolescente, que un día llegó a la oficina de una abogada encargada de dar apoyo legal allá en la ciudad de La Paz, donde vivo yo. La adolescente le dijo a la abogada: doctora, quiero que me ayude a sacar a mi hermano mayor de la cárcel. ¿Cuántos años tiene tu hermano? Tiene 19 años. ¿Y por qué está en la cárcel? Ah, porque mató a mi padrastro. ¿Y cómo pasó? Ah, porque mi padrastro nos golpeaba mucho y un día que estaba golpeando a mi madre, llegó mi hermano mayor que trabaja en la calle, él es lustracalzados o lustrabotas, como decimos en Bolivia, y agarró un cuchillo y se lo clavó en el cuello a mi padrastro. Él murió, vino la policía y se lo llevó. Mi hermano de 19 años está en la cárcel y él me cuenta cuando lo voy a visitar que todos los días, o por lo menos frecuentemente lo violan en la cárcel y quiero que lo saque, por favor. Con lágrimas en los ojos, esta chica le dijo a la abogada que le ayudara a sacar al hermano. La abogada le dijo: ¿y tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Mire, doctorita, yo le juro que le voy a pagar porque tengo ahorros y le voy a pagar para que saque a mi hermano de la cárcel. Pero, ¿a qué te dedicas tú? ¿Qué haces? ¿En qué trabajas? Ah, yo trabajo con mi profesora. Ah, trabajas con tu profesora. ¿Y qué es lo que haces? Pues con mi profesora yo trabajo todas las noches. ¿Y qué haces? Hago pieza, ¿no? No sé si acá en México o en otros países le llaman así. En Bolivia hacer pieza le llaman al tema de la prostitución. Es ir a una pieza, atender ahí, entre comillas, al cliente en el caso de las niñas, ¿verdad? Ese es un término muy propio de la prostitución. La abogada, cuando escuchó lo que le estaba diciendo esta chica de 16 años, dijo: pieza, haces pieza para tu profesora, ¿trabajas con ella? Sí, trabajo. Entonces ella, espantada, le pregunta y le dice: pero ¿cómo es que estás trabajando así? A ver, cuéntame, ¿qué pasó? Me dice esta amiga, abogada, me dice: mientras yo le preguntaba, me corrían las lágrimas por las mejillas, porque decía ella, no podía creer que una chica de 16 años me estuviera diciendo que hacía pieza para su profesora, ¿no? Y cuando la niña le contó y le dijo: ¿cómo es que tú llegaste a trabajar para tu profesora en esto? La chiquita contó y dijo: es que un día cuando yo salí hacia el colegio, mi padrastro me agarró y me violó. Me fui al colegio llorando por lo que me había pasado. Cuando llegué, me encontré con la profesora a la que yo quería mucho y en la que confiaba siempre. Y le conté. Y ella me dijo: ¿sabes qué? No te vas a escapar de tu casa. Si la próxima vez el padrastro te quiere violar, te escapas y te vienes a la mía, a mi casa. Y esta chiquita se fue la siguiente vez que el padrastro quiso nuevamente ultrajarla y se fue donde la profesora. Y es ahí que la profesora la cogió con cariño, le dio una cama, un cuarto pequeñito y le dijo: quédate acá, yo te voy a dar alimento, no te va a faltar el cariño. Y la niña se quedó ahí con la seguridad de que había encontrado un espacio donde podía ser por lo menos feliz. Pasaron los días y la niña se dio cuenta que en las noches salían y entraban unas jovencitas de la edad de ella. Entonces un día, intrigada, le pregunta a la profesora y le dice: profesora, ¿por qué salen tantas chicas de tu casa y entran? Entran en la noche y salen a la madrugada. ¿Qué hacen? Ingenua, inocente, como son nuestros niños, niñas y adolescentes. Y la profesora le dijo: ellas hacen pieza, y le explicó qué consistía el hacer pieza. La chiquita contó que ella se había negado. Le dijo: no, yo no quiero hacer eso que usted hace con ellas.
¿no? Entonces la profesora le dijo, si tú no aceptas este trabajo, voy a pedirle a alguien que te corte la cara y que luego te mate, porque seguramente tú me vas a denunciar ahora y eso no va a pasar. La niña se quedó por miedo a que le pasara eso que le estaba diciendo la profesora. Fíjense ustedes cómo de desamparados y desamparadas están nuestros niños, niñas y adolescentes. La violencia sexual comercial, que en realidad muchos de nosotros todavía lo señalamos como prostitución infantil, que por cierto es una expresión equivocada, injusta, porque la prostitución en muchos de nuestros países es legal, o por lo menos no está prohibido, y es ejercido por personas adultas, mayores de 18 años, supuestamente. La violencia sexual comercial es una violencia que sobre todo afecta a niños, niñas y adolescentes. Estamos hablando hasta los 18 años. En Bolivia la llamamos así, violencia sexual comercial. Hemos dejado de llamarla prostitución infantil porque la prostitución siempre conlleva voluntariedad. Y díganme si en esta historia que acabo de contarles, esta niña de 16 años, esta adolescente, decidió, entre comillas, prostituirse voluntariamente porque le gustaba, porque le agradaba, porque quería. Díganme si fue voluntario. Eso le pasa cotidianamente a muchos niños, niñas y adolescentes. El planteamiento que hacemos nosotros, y yo particularmente desde el trabajo que hago allá en mi institución en Bolivia, en Ecojóvenes, ¿podríamos por favor pasar? Yo simplemente le voy a pedir que me vaya acompañando, por favor, para que no… En Bolivia, después de todo un proceso de reflexión, hemos decidido, y la norma nos ha apoyado en eso también, la ley, denominamos a lo que llamábamos prostitución infantil, le llamamos hoy violencia sexual comercial. Violencia porque hay un abuso de poder de parte del adulto, de la persona adulta, hacia el niño o niña, como esta profesora, ¿no? Que le dijo, si me denuncias o quieres ahora irte, ¿no? Vas a pagar con tu vida, ¿verdad? Entonces, hay un abuso de poder de parte del adulto, sexual porque al final esa niña o ese niño o adolescente es visto simplemente como un objeto sexual, una mercancía que está para la venta, ¿no? Y que vale oro, por supuesto, tanto para el proxeneta como para esta profesora que era proxeneta, ¿verdad? ¿Cómo puede ser para un tratante, ¿no? Delincuentes mucho más organizados que se dedican a la captación de niñas, niños y adolescentes para luego comercializarlos sexualmente. Y llamamos violencia sexual comercial porque esta es una transacción ilegal, una transacción comercial ilícita, donde existe un vendedor, que en este caso, por ejemplo, era la profesora. ¿Por qué? Porque vendía el cuerpo de esa niña, ¿verdad?, a los hombres que venían a su casa a demandar servicios sexuales, entre comillas servicios, ¿no? O que buscaban tener actos sexuales con niños, niñas y adolescentes. Lo que yo quería también compartirles es que dentro de la violencia sexual comercial es importante, vamos a ir pasando por favor un poco más, es importante que nosotros identifiquemos que el niño, niña o adolescente es vista netamente como mercancía. Eso es lo grave. Ustedes saben que el tema también llamábamos explotación sexual comercial, pero aquí viene la reflexión. La explotación sexual comercial no corresponde al término explotación, porque utilizamos generalmente una persona explotada, es aquella persona que trabaja y se le paga poco, ¿verdad? En este caso, esta chiquita de 16 años trabajaba y se le pagaba poco. Era una víctima de una proxeneta. Por lo tanto, el término explotación sexual comercial no corresponde. Y creo que ahí tenemos que empezar a tener un proceso de reflexión también en el contenido de las palabras. La palabra cambia muchas veces actitudes o puede reafirmar falsas creencias. Entonces es fundamental que nosotros denominemos
a esta expresión, a una de las expresiones más perversas contra la dignidad de los niños, niñas y adolescentes, como es la violencia sexual comercial, ¿no? Como lo que es violencia sexual comercial. Muchas veces cuando nos referimos, sobre todo en los medios de comunicación, o cada uno de nosotros cuando nos sentamos a hablar o a dar una entrevista o a dar una opinión ante el medio de comunicación, a veces hablamos, en este tipo de violencia hablamos de relaciones sexuales, cuando ese término tampoco corresponde. Relaciones sexuales las hay entre dos personas y de manera consensuada. Entre una víctima de violencia sexual y el hombre o la persona que paga por tener un acto sexual con esa niña, niño, no hay consenso, por supuesto, hay sometimiento sexual. Muchas veces decimos, a estas niñas hay que reinsertarlas a la sociedad. La reinserción se da solo cuando alguien comete un delito. En el caso de estas niñas, niños, adolescentes que son víctimas de tratantes o proxenetas, tenemos que hablar de reintegración. Han sido niños y niñas que han sido sacados, introducidos muchas veces a la fuerza en esta dinámica, ¿verdad? Y que hay que volverlos a reintegrar a su familia, a la sociedad. Yo quisiera que ustedes se imaginen, cada uno de ustedes, les voy a mostrar una hojita blanca, aquí la ven, está íntegra, no está arrugada, está blanquita, no está manchada. Cuando nuestros niños son pequeñitos, ¿no? O cuando van creciendo, llegando hacia la adolescencia, ustedes seguramente son mamás, algunos y papás, nuestros hijos son así, intactos, íntegros, ¿verdad? Los protegemos, los cuidamos para que estén así. Ustedes pongan acá la fotografía o dibujen imaginariamente a ese niño, niña o adolescente que tienen en casa, el sobrino, el hijo, el ahijado, la hija de la amiga, de la vecina. Imaginariamente pongan acá en esta hoja blanca, con todo el cariño que le tienen, ¿verdad? ¿La han puesto? ¿Sí? O escriban el nombre de ese niño o niña a la que aman ustedes, quieren, adoran. Escríbanlo acá, imaginariamente. Cuando un delincuente, como un proxeneta o un tratante, atrapa a este niño o niña adolescente, empieza a hacerle esto. Fíjense, ese niño que teníamos intacto, termina así. Y cuando este tipo de violencia les llega a nuestros niños, nuestros niños quedan así, nuestras niñas y adolescentes. Fíjense, con la vida destrozada, heridas. Si yo le doy esto acá a la compañera y le digo, devuélvame por favor la hoja íntegra que hace rato les mostré, intente por favor devolverme la hoja que hace rato yo les mostré a ustedes. Haga el esfuerzo, por favor. Fíjense, qué difícil volver a curar, qué difícil volver a reintegrar, qué difícil devolverle la vida a ese niño o niña. ¿Cómo curamos estas heridas? ¿Cómo? ¿Cómo le salvamos la vida y cómo le devolvemos esa etapa que le han robado delincuentes que se dedican a lucrar con el cuerpito de un niño, niña o adolescente? Que lo venden no solo una vez, lo venden 10, 50, 100 veces, 200 veces, ¿verdad? Este es el resultado de la violencia sexual comercial. Y esto es lo que no debemos permitir que ocurra. Y creo que estamos en este congreso para eso, para ver la manera de poder prevenir los delitos contra nuestros niños, niñas y adolescentes, fundamentalmente este tipo de delitos de tipo sexual, ¿no? Entonces, ahí creo que el compromiso de cada uno de nosotros como papás, mamás, profesionales, activistas de derechos humanos es imprescindible.
todos estamos llamados a que esto no ocurra con nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Saludarlos y saludar a mis compañeros de mesa. Inicialmente, disculpa por algún equívoco en el idioma, soy de Brasil, pero bueno, vamos a intentar charlar un poco de esta experiencia y hacer un registro de la presencia de Romerito, que es un compañero de trabajo, hace parte del mismo equipo que yo y con quien yo comparto esta ponencia. Bueno, el SESI para nosotros es una organización del sistema de industria de Brasil, pero que hace parte de lo que llamamos Sistema S, que trabaja fundamentalmente con la educación profesional. Y entonces el programa Vira Vida es una iniciativa que vino para hacer frente al problema de la explotación sexual con un enfoque principal de educación profesional. Un rápido registro. Para nosotros también utilizamos como referencia para hablar del tema de explotación sexual, violencia sexual, el marco normativo internacional, nacional, e incluso lo que planteamos ahí en el tercer Congreso Mundial de Enfrentamiento de la Explotación Sexual en 2008 en Brasil, y por eso más allá un poco de que Bolivia de hablar de violencia sexual y no más la prostitución, también no más hablamos solamente de comercial, porque el comercial está implícito ahí la idea de lucro, de cambio monetario, que no es necesariamente eso que vivenciamos en Brasil. Bueno, eso es un tema que es un gran problema para Brasil, ¿no? La explotación, de acuerdo a un estudio que tuvimos ahora en 2011, de los 5.565 municipios de Brasil, unos 52% de eso ha tenido registro de denuncia de explotación sexual de niños y adolescentes. Entonces, es un problema concreto y es un problema de todo el país, que aparece con sus distintos tipos de manifestaciones, pero que se presenta prácticamente en todas las regiones de Brasil, sea la trata, la pornografía, la explotación en el contexto del turismo o mismo la explotación en el contexto de la prostitución. Algunos datos de esto de Disque 100, que es el servicio de denuncia por teléfono, es el Disque Derechos Humanos de Brasil. De 2011 a 2013, más de 22.000 denuncias que habla del tema de explotación sexual de niños y adolescentes. El mapa que vemos abajo plantea un poco la diferencia de número de municipios con registro en 2004 y de 2005 a 2010, la evolución de eso a partir del mismo estudio. Entonces, no que el Brasil está más violento, pero que lo que decimos ahí es que Brasil está más intolerante a la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Más. Bueno, en resumen, Vira Vida es un programa de atención integral a adolescentes y jóvenes de 14 hacia 24 años en situación de explotación sexual y algunos casos en situación de abuso sexual, pero en una condición de vulnerabilidad extrema que está cercana ahí a la explotación sexual, y que decimos entonces, resumidamente, que es un programa de promoción de derechos humanos. Y para eso está basado fundamentalmente en cuatro aspectos: el acceso a derechos básicos, a salud, a educación, a la profesionalización y tantos otros, la educación básica y profesional, trabajar el tema de la elevación de la escolaridad de los niños, de los adolescentes y jóvenes, la atención psicosocial, educación profesional también, esto de hacer frente a la explotación a través de un camino que busque una autonomía financiera también, porque necesariamente tenemos que trabajar este tema si estamos hablando de explotación sexual. Y la inserción socioproductiva,
Después de este proceso de formación, entonces estos adolescentes y jóvenes son encaminados, son movilizados a ingresar en el mundo del trabajo, en el emprendedorismo, lo que sea, a la búsqueda de la promoción de su autonomía. Okay. Este es un poco quién son estos adolescentes y jóvenes. Son de 14 a 24 años, son personas resilientes y esto es un tema central. No estamos hablando de cura, no pretendemos hacer cura, pero pretendemos invertir y fortalecer la resiliencia de este público que atendemos. Personas deseosas de cambios, creativos, imaginativos, pero también insatisfechos, inquietos y con mucho potencial. Y las dificultades que enfrentamos en este contexto no es solo la explotación, que en la mayoría ellos vivencian distintas formas de violencia, están con vínculos familiares o comunitarios rotos o frágiles, vienen su gran mayoría de clases sociales económicamente subalternizadas, desfavorecidas, con baja escolaridad y con baja autoestima. Lo que busca entonces el programa, a través de su metodología, es incidir en ese contexto, de hacer frente a estas dificultades que encontramos y entonces fortalecer el potencial y las oportunidades que este público necesita. Entonces el programa, muy rápidamente, pasa por un proceso de movilización político-institucional junto a la gente, a las representaciones, a gobiernos, sociedad civil de la localidad a donde está. El proceso de inserción, el proceso de ingreso de adolescentes y jóvenes al programa, que no es un proceso clasificatorio, pero que somos parte de una red, de un sistema de garantía de derechos y entonces recibimos esta demanda desde la red. El proceso de acogimiento, ahí es un momento fundamental a donde creamos el vínculo con estos adolescentes y jóvenes. El proceso socioeducativo, que es la esencia del programa, que funciona por 12 meses, hay una atención en un turno, ellos están necesariamente en la escuela, en el otro turno están trabajando con las actividades pedagógicas del proyecto. En todo ese periodo están recibiendo una beca, que es un incentivo también para hacer frente a su renta, a lo que reciben en la explotación. No que esto va a ser fundamental, pero inicialmente es un incentivo, es un atractivo para que venga. Y después esto es lo menos importante en el vínculo y la permanencia de los adolescentes y jóvenes en el programa. Después la inserción en el mundo de trabajo o inserción socioproductiva, ahí entonces vamos a trabajar el contacto con empresas públicas y privadas, a ver la inserción de estos niños, de estos adolescentes y jóvenes en el mundo de trabajo. Por fin el proceso de acompañamiento, de evaluación y de retroalimentación. Estas turmas ayudan, hacen parte de las turmas siguientes y entonces el programa va se complementando y se renovando todo el tiempo. Bueno, algunos datos del programa. En 6 años de actuación en Brasil, ya fueron atendidos más de 5.000, actualmente este mes, más de 5.200 adolescentes y jóvenes que hicieron parte de él. Hay otros datos, estamos en 21 estados brasileños, 29 ciudades, 2.704 alumnos formados, estos que completaron todo el proceso formativo y entonces con ellos estamos trabajando el ingreso en el mundo de trabajo. 1.509 alumnos ahora en proceso formativo, en el desarrollo de las actividades, y tenemos una tasa, un porcentaje ahí entonces de inserción socioproductiva que va alrededor de 60-70% del público atendido y que no evade, que entonces consideramos un porcentaje bastante considerable, bastante bueno, si pensamos el contexto en que está este público.
más algunos datos, 835 alumnos en aprendizaje. Aprendizaje en Brasil es el proceso de formación profesional, están un tiempo en la empresa, en el trabajo, o lo que sea, y el otro tiempo están en proceso de formación, están en la escuela, están teniendo aulas técnicas acerca del tema que están trabajando. La Olimpiadas del Conocimiento es una competición del sistema S para los mejores alumnos de que están en la educación profesional, y entonces ya tuvimos algunos alumnos nuestros que hicieron parte de la Olimpiada de Conocimiento. En habilitación técnica, que es 173, que son aquellos que profundizan más su formación técnica en una determinada área. Emprendedores, 61, aquellos que ya iniciaron su propio negocio, su propia actividad productiva. Graduación, algunos de ellos deciden que no es el momento de ir al mundo de trabajo, quieren profundizar sus estudios, y entonces la elevación de la escolaridad hizo una diferencia. Entonces tenemos alumnos ahí, 79 que están en graduación, y empleados en la industria del comercio, 773, que también es un número muy bueno. Adelante. El 2012 pasamos por una evaluación de impacto socioeconómico del programa. En resumen, lo que podemos concluir es, el programa no trabajamos lo que se invierte en el programa como costo, pero como inversión, porque en realidad a cada un real que se dedica, que se aporta al proyecto, 1,46 retorna a la sociedad. Por supuesto, si estamos hablando de un proceso de inserción socioproductiva, esto va a generar renta, fondos, entonces hace circular la economía. Por eso es una inversión. Y lo que me considero más importante en eso es la considerable reducción de las desigualdades sociales observadas en el público atendido. La disminución de las desigualdades de género, orientación sexual o de etnia y tantas otras de públicos de minorías sociales, digamos que el programa aporta una atención especial. Por fin, algunas perspectivas, algunos desafíos y caminos que tenemos que seguir caminando. El desarrollo de la metodología mientras una política pública. El programa está en 29 ciudades de Brasil, pero si consideramos el universo, necesitamos dar más amplitud a la metodología, llegar a más lugares. Entonces, un desafío es hacer eso juntamente con las políticas públicas. La aplicación de esta metodología junto a otros públicos socialmente vulnerables también, la posibilidad de atender a adolescentes y jóvenes que están en conflicto con la ley o trabajo infantil. Bueno, es totalmente posible adaptar esta metodología para eso. La diseminación de la experiencia por medio de cooperación internacional, esto ya ocurre. Brasil ha transferido esta tecnología social a El Salvador. Ahora, en diciembre, El Salvador va a formar su primer turma de 25 adolescentes y jóvenes, todos ellos ya con una vaga garantida en el mundo del trabajo. Y ahora estamos incluso, la semana pasada, una misión vino a México. Ojalá que esto pueda evoluir también junto a México, junto a tantos otros países que tengan interés. Por fin, el programa nos parece hace una diferencia en involucrar el sector corporativo a este tema. Esto que fue un desafío para nosotros desde el tercer Congreso Mundial, el programa pudo hacer esto concretamente en Brasil. Y ahora un desafío aún mayor es tanto de permanecer la proximidad del sector corporativo, de las empresas públicas y privadas, pero también de involucrar a los trabajadores, a las clases de trabajadores, para discutir con estos la demanda. Hacer frente a la explotación sexual tiene que necesariamente discutir la demanda por la explotación sexual. Bueno, quedo atento a sus comentarios y gracias por la atención.
lo que están viendo ustedes proyectados ahí en la pantalla es la portada del libro de una publicación que editamos. ¿No se está viendo? No, no estaban viendo nada todavía. Discúlpenme. Ahí sí. Y que es la base de una investigación que hicimos en Santiago en niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto? Y en personas adultas que fueron abusadas sexualmente en su infancia. Lo que quisimos hacer con esta investigación, con este estudio, y quisimos mostrarlo hoy en el marco de este Congreso Mundial, el sexto Congreso Mundial, es un intento de hacer dialogar. Nosotros venimos a proponerle a ustedes mirar la problemática del abuso sexual desde una perspectiva amplia. Esta investigación que fue publicada, ¿no es cierto?, en este libro que ustedes están viendo ahí, fue prologada por el profesor Barudi, quien cuando se refiere al abuso sexual ya ni siquiera habla de vulneración, sino que se refiere como a una atrocidad. Así lo dice en el prólogo del libro, que yo los invito después a todos y a todas que lo vean. Está en www.opcion.cl, que es la corporación donde yo trabajo, y ahí hay una pestaña que dice publicaciones y ustedes lo pueden descargar íntegro en PDF. Pero vamos a lo que tenemos que ver en vista del tiempo, ¿no es cierto? Quiero partir con una reflexión de Nelson Mandela, cuando él dice: no puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en que trata a sus niños. O sea, es una sentencia, es una frase clave para enmarcar la problemática de la violencia en general, ¿no es cierto?, en las sociedades hacia los niños y niñas y adolescentes, que como lo estamos viendo sigue siendo una lacra, un problema que aún no solucionamos. A 25 años casi ya de la Convención sobre los Derechos del Niño, aún nos juntamos en las convenciones internacionales o a nivel regional y revisamos cifras, revisamos estadísticas y nos damos cuenta que las vulneraciones hacia los derechos de los niños, y en particular la violencia y el abuso sexual, en general no decae. Es decir, y en algunas zonas del continente aumenta. ¿Por qué puse yo la frase de Nelson Mandela? Porque en definitiva, al venir a comentarles esto, que es un resultado de una investigación, yo estoy hablándoles a ustedes de la sociedad chilena. Eso es lo que quiero decirles. Esto es una atrocidad, una vulneración flagrante que ocurre en el seno de la sociedad chilena. Que, digámoslo, y se los recuerdo, hoy día, desde hace ya más de 40 años, impera un modelo de sociedad y económico neoliberal, quizá uno de los experimentos más crudos, más ortodoxos que se hayan aplicado en el mundo. Esto se remonta al año 1973, cuando Augusto Pinochet depone al presidente Salvador Allende e instaura una dictadura militar. En ese contexto se refunda la sociedad chilena y se instala un modelo económico que hasta el día de hoy impera y que en los círculos internacionales ha puesto a Chile siempre como un ejemplo, ¿no es cierto?, como un buen alumno, pero esta investigación da cuenta de la cara horrible de ese modelo de sociedad en el cual estamos no solamente oprimiendo a nuestros niños, sino que estamos abusando de ellos y, en definitiva, sometiéndolos a violaciones sistemáticas de sus derechos. Por eso que nosotros planteamos que en Chile se instala una sociedad abusiva en general. Unas cifras breves para que ustedes puedan contextualizar esto, que el 74% de los delitos sexuales en Chile se cometen contra menores de 18 años. 74% de los delitos sexuales en total. Es una barbaridad, es una cifra estratosférica. En el 83% las víctimas son niñas, de ese 74%, son niñas. O sea, tiene el rostro de una niña esta atrocidad que dice el profesor Barudi en el prólogo de la investigación. Esas cifras son del Servicio Nacional de Menores en Chile. En el 80% de los casos de abuso sexual, el agresor es un conocido de la víctima. Y en el 44% corresponde a un familiar. O sea, ya no siquiera es un conocido de la víctima o del círculo, ¿no es cierto?, del hogar,
sino que en el 44% corresponde a un familiar, a alguien cercano. En definitiva, lo que se va configurando es una violencia física y una violencia simbólica sistémica, con lo que nosotros denominamos bloqueo sistemático al acceso de los niños, niñas y adolescentes a espacios de poder. O sea, tenemos un contexto social, un contexto general de abuso, de opresión hacia los niños, donde se ejerce la violencia, donde no se respetan sus derechos, ¿no es cierto?, con prácticas culturales muy asentadas, con hábitos que están muy legitimados, muy validados, con hábitos que se reproducen en todos los hogares, ¿no es cierto?, partiendo por el maltrato, la violencia. E incluso, les doy un dato, en Chile aún no ha sido derogada la violencia física como castigo en la Constitución. Eso no está derogado y está en discusión. Y otro dato más les doy, que aún se está discutiendo para un proyecto de ley de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Hace ya casi 24, vamos para los 25 años. O sea, uno perfectamente podría pensar que hay intereses muy poderosos en Chile para no dar curso a una institucionalidad que proteja efectivamente los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Porque, en definitiva, desde el modelo neoliberal, a los niños se les mira como consumidores. Fundamentalmente como consumidores versus su condición de niños como sujetos de derecho, como ciudadanos, como titulares de derecho. Claramente el modelo, ¿no es cierto?, neoliberal que impera hoy día en Chile tiene un solo relato frente a los niños. Ese relato tiene que ver con el consumo. Ese relato tiene que ver con los niños en tanto consumidores. Y eso obviamente que trasunta hacia toda la sociedad. Por ende, el abuso sexual, por ejemplo, no ocurre en el vacío social, forma parte de un sistema global de vulneraciones y violencia. Es decir, a partir de esta realidad, en la investigación, los niños configuran una valencia doble con respecto al abuso. Tienen una idea individual del abuso y también surge una noción colectiva del abuso. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, fíjense ustedes en esta cifra, el 91%, un 91,4% de los niños encuestados en Santiago, esta fue la investigación que nosotros hicimos, consideran un abuso, por ejemplo, cuando las empresas engañan a sus clientes, como en el caso de algunos casos emblemáticos en Santiago sobre casos de abuso empresarial. Cuando el profesor ridiculiza a los alumnos frente a su curso, un 88,2% lo considera un abuso también. Cuando las micros del sistema de transporte, que es el Transantiago, no se detiene frente a los estudiantes, también es considerado un abuso. Ahora, lo que se configura es una suerte de trampa. ¿Por qué? Porque fíjense que respecto a la posibilidad de sufrir algún tipo de abuso, ¿no es cierto?, le preguntábamos nosotros a los niños y niñas, en los siguientes lugares señala si te sientes seguro o no seguro de ellos. Y fíjense que 90,4% señala que en su casa se siente mucho más seguro que en ningún otro lado. ¿No es cierto? Uno podría pensar, sí, de sentido común, es el lugar donde los niños tienen sus afectos depositados, los afectos más profundos depositados en otros adultos, en casa de amigos y en la sala de colegio, un 74,6%. Cuando se le pregunta cuánto confianza tienes en tu mamá, un 74%, en tu papá, un 63,6%, en tu hermano o a otro adulto cercano, un 47,4%. Fíjense ustedes, si ustedes recuerdan las cifras iniciales, uno se comienza a dar cuenta cómo los niños empiezan a quedar encerrados, entrampados, por un lado, entre los afectos, las confianzas y la ocurrencia del abuso que sucede dentro de los propios hogares, dentro de los propios hogares en los cuales el abusador habitualmente es del círculo más cercano de los niños. ¿Con qué frecuencia ocurren las siguientes situaciones en tu casa?
te dicen que siempre debes hacer caso a los adultos, un 47,8%. A esto me refería con prácticas culturales. En Chile esto es una práctica cultural, es una idea muy instalada, que los niños tienen que hacerle siempre caso a los adultos. Y esto se constituye también en una trampa. Nos hemos dado cuenta en los relatos de los adultos que fueron abusados en su niñez, donde justamente los madres, padres, los adultos más significativos, van exigiéndole y desacreditan el relato de los niños abusados en pos de esta lógica de que a los adultos siempre se les hace caso. Me va quedando poquito tiempo, me voy a apurar. Y aquí viene una segunda trampa, un segundo bloqueo. Cuando termina por cerrarse, cuando la justicia le da la espalda a las niñas víctimas. ¿En qué sentido les da la espalda? La credibilidad del relato de los niños abusados es puesto en tela de juicio permanentemente. Nosotros estamos haciendo actualmente una investigación en Santiago y probablemente después podamos compartirla con todos ustedes con respecto a la escasa credibilidad de los jueces frente al relato de los niños que han sido abusados sexualmente. Y los perpetradores en general son absueltos en casos emblemáticos en Santiago, en casos de abuso sexual. Por último, las recomendaciones que nosotros hacemos en la política pública, en nuestra investigación, que aquí hemos compartido muy sintéticamente con ustedes, es la creación de estrategias y políticas nacionales, primero que nada de prevención. Segundo, la prohibición de la violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes en todas sus formas. En Chile aún no se deroga el castigo corporal en la Constitución, eso yo se los comenté al principio. La priorización de la prevención es fundamental desde el Estado, la priorización de los programas preventivos, la promoción social de valores no violentos. Esto pasa por un cambio cultural también, pero insisto, el Estado y la sociedad también tienen una responsabilidad fundamental en la creación de una cultura no violenta. Incentivo a la especialización de profesionales que trabajen con niños. Ese es otro aspecto muy central. Los profesionales que trabajan con niños, niñas y adolescentes deben tener una mejor especialización e incentivos. Entrega de atención integral en salud y apoyo social a los niños. La participación misma de los niños hay que incrementarla porque hay que empoderarlos. Un niño abusado es un niño al cual y a la cual se le ha erradicado su capacidad de ejercer poder. Tenemos que darle más poder a los niños, tenemos que escuchar más a los niños, darle un lugar más privilegiado en nuestras casas, en nuestros colegios. Y por último, la creación de un sistema de denuncias y servicios asequibles a los niños, que los niños abusados de cualquier manera no deban pasar por instancias donde se les menoscabe y donde sus derechos son nuevamente vulnerados, dando paso a una doble victimización, como ha sido conocido en Latinoamérica y en la jerga técnica. Muchas gracias. Miren, creo que todos somos expertos, todos los que estamos aquí somos expertos en algo de abuso sexual y yo solo quiero compartirles mi experiencia como terapeuta y no solo mi experiencia, sino cómo he mirado y hemos mirado quienes usamos la teoría de sistemas como una forma de rehabilitar a las víctimas, a los niños, a las niñas y a los adolescentes de una manera que no sea dolorosa. En marzo del año pasado, 2013, los medios de comunicación en Yucatán nos despertaron con una noticia, un evento muy, muy triste, muy común quizás para todos ustedes. El abuso sexual, la violación, el asesinato y el enterramiento de una chiquitita de 7 años que en vida se llamó María. Y de ahí quiero como a partir de este episodio, que estoy seguro que es muy, muy, muy común también para ustedes, compartir qué es lo que podemos hacer. Desafortunadamente, el abuso sexual es como esta estimulación, gratificación sexual que un adulto toma con respecto a los cuerpos de los niños y las niñas, como un objeto solamente. Y en ese sentido, lo que queda de un abuso sexual es como más doloroso, me parece a mí, mucho más que incluso el mismo evento. Claro que el evento es muy doloroso, pero en mi experiencia he encontrado que lo que sigue de este evento hace más complicado
la vida espiritual, emocional, física y aún social de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, en ese macro, cuando recordamos que el evento es de conflicto y traumático, cuando pensamos que el rechazo que tienen las víctimas o al contrario, la sobreprotección que tienen las víctimas, cuando pensamos, cuando veo que los medios de comunicación también agreden, y aunque no ponen el nombre, cuando menos en Yucatán no ponen el nombre, pero ponen las iniciales y el nombre de los papás y la colonia y la escuela donde estudió. Y entonces, digo, finalmente no se pone el nombre, pero ya conoces finalmente quién es. Cuando hay un proceso de denuncia, si es que hubo, otra vez el proceso de dolor, de victimización, y cuando recuerdo y vemos los pensamientos, que me parece que los pensamientos son los más horrendos que vive una niña, un niño, un bebé y un adolescente. Y entonces cuando los pensamientos vienen y se une a todo ese sistema de evento, denuncia, medios, familia y demás, esto es lo que a nosotros nos interesa rehabilitar más que el mismo evento. Por lo tanto, yo no hablo de una niña, un niño víctima, yo hablo de familias abusadas, porque finalmente en la parte legal tiene que haber una víctima, por supuesto, pero en la parte de rehabilitación nos interesa rehabilitar a todo el sistema familiar. ¿Qué es lo que pasa en muchas ocasiones? Que se hace una muy buena intervención con la víctima en la parte terapéutica, pero llega a casa y la familia sigue en el mismo sistema de dolor, de venganza, de odio, y entonces la niña vuelve a entrar a ese mismo sistema doloroso, entra y todo el proceso de rehabilitación se pierde. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo es, a partir de un evento, de una persona focalizada, rehabilitamos a todo el sistema familiar. También estamos intentando hacer la rehabilitación con la comunidad. Nos ha costado mucho trabajo, porque en mi experiencia lo que he escuchado es cuando hay un problema, un evento de abuso, las familias o los hogares alrededor saben que está sucediendo algo. Y no sé si en sus ciudades, pero en Mérida todavía tenemos tienditas, tendejones, que estos lugares sirven como un espacio de hablar de todo lo que ocurre en la colonia. Y entonces toda la comunidad sabe lo que está sucediendo, por lo tanto también la comunidad necesita ser rehabilitada. Por eso nosotros estamos intentando también, a partir de la teoría de sistemas, que ahorita voy a hablar de ello, estamos tratando también de hacerlo. Nos cuesta trabajo porque no es muy sencillo. Nos cuesta trabajo rehabilitar a las familias. Las familias no quieren hablo familias, la abuela, la tía, la hermana mayor, el papá, si es que no fue el papá el victimario, o la pareja de la mamá, si es que el papá biológico ya no está. Entonces, es como un trabajo titánico de lograr que la familia, el sistema familiar abusado, también entre a este proceso. Entonces, ¿qué es la teoría de sistemas? Para quienes no sepan, a lo mejor alguien sabe, la teoría de sistema no atiende a la víctima, atiende todo esto que yo acabo de explicar, a todos estos elementos, actores, situaciones que tienen que ver en el dolor producto del evento. Por lo tanto, nosotros, si podemos, otro clic por favor, allá, no, en esta. Yo comparto esta imagen del iceberg porque en los modelos tradicionales lo que generalmente se rehabilita es lo que se ve encima, en esta metáfora del iceberg. Se rehabilita lo que se ve nada más. Nosotros, los terapeutas sistémicos, no atendemos lo que se ve, atendemos lo que está abajo, porque es precisamente lo que está abajo, lo que no se ve, lo que está causando dolor. Y cuando en la experiencia hemos notado que cuando se focaliza solamente trabajar con el abuso, no es que no funcione, pero en nuestra experiencia funciona mejor en menor tiempo
trabajar con todo lo que hay abajo, con los significados, con lo que se perdió, porque en un abuso se pierde el significado de autoridad, de amor. Yo atendí a una chiquitita de 6 años que ella decía que si la amabas le debías tocar su cosita. Y era lo primero que ella, cuando conocía a alguien y había un poquito de confianza, ella decía, oye, ¿me amas? Sí, toca mi cosita. ¿Y de dónde parte ella de su significado? El significado de ella construido fue que cuando la mamá se iba a trabajar, se quedaba la pareja, invitaba a 2, 3 amigos, bebían los 3, y cuando ya estaban en esta parte del alcohol, le llamaban y entonces le empezaban a hablar bonito, le decían, oye, qué bonita estás, oye, mira qué linda, qué inteligente, te amamos, todo nuestro amor es para ti. Y cuando estas palabras eran dichas, las manos de estas personas estaban tocándole. Entonces ella, a su corta edad, en su significado, construyó que si hay amor, debe haber caricias. Y entonces por eso nosotros no trabajamos el evento de abuso, solamente trabajamos todo lo que hay abajo con todo lo que les he dicho. Por otra parte, lo que hace la teoría de sistemas es quitar esta jerarquía que existe en los modelos tradicionales. Ya me están apurando, no puedo tomar los 2 minutos de la compañera de Honduras para que me convierta yo en 12. Voy corriendo, gracias. No hablamos, ya se me fue esto con la notita, no sé qué estaba diciendo. Bueno, ahorita retomo esto. No hablamos, las jerarquías. No hay una jerarquía en la intervención terapéutica. Yo no soy experto en la vida de una víctima. Quien es experto es quien lo vivió. Y quien lo vivió sabe, tiene muchos recursos. Yo solo soy un facilitador de su reflexión. Yo solo soy una persona con ciertas herramientas científicas, teóricas, que le va a ayudar a tener. Por lo tanto, la relación de la intervención es igual. De hecho, los procesos, si podemos adelantar algunas diapositivas, yo me comprometo a dárselas, por favor. Allí, si ustedes ven, eso es mi consultorio, eso es una sala de hogar, en donde lo que no tenemos es un escritorio que nos separe, porque cuando hay separación tenemos una posición de poder, porque yo soy sano y tú estás enfermo, por lo tanto tú tienes que hacer lo que yo te digo. Y en la teoría de sistemas, en los modelos sistémicos, en particular 2 que yo uso mucho, que es la terapia narrativa, que lo que privilegia son los discursos, la historia, la reconstrucción de la historia en forma positiva, y uso el equipo reflexivo cuando trabajo con sistemas familiares. Lo que queremos es un ambiente de mucha tranquilidad, porque de entrada ir a hablar, si me dijeron 5 minutos, me faltan 3, bueno, voy rápido. Si lo que me dijeron es que voy a ir al doctor, porque además no nos dicen en muchas ocasiones facilitadores, nos dicen doctor, y de entrada el término doctor ya tiene una connotación clínica horrible, espantosa, porque eso es lo que de niños nos inyectaron, hicieron 20,000 cosas. Entonces, imaginemos como decirle a alguien, vas a ir porque te pasó algo feo, vas a ir con alguien. Entonces, lo que yo pretendo es que las personas, los niños, no se ve en la foto, pero tengo un espacio detrás de este mueble, que es un espacio de niños, donde tiene todo de colores y tiene elementos de niños y niñas, para que cuando ellos se sienten como muy incómodos puedan trabajar allá. Y me robo unos minutitos más y concluyo. Lo que yo me parece que debiera ser la fórmula para trabajar es reconstruir el evento, reconstruir significados. Tenemos que narrar la historia en positivo. Y me dirás, ¿cómo de un evento tan horrible puede haber cosas positivas? Por supuesto que pueden haber cosas muy positivas, muy rescatables. Entonces no nos quedemos con esta parte horrenda, sino vayamos a esta parte en reconstrucción bonita. La ley habla de no revictimizar.
La Suprema Corte de Justicia en su protocolo de justicia para quien atienden a casos de niños víctimas, habla de no revictimizar y muchos elementos más lo hablan. Bueno, la teoría general del sistema, los modelos narrativos contemporáneos, precisamente lo que no queremos hacer es revictimizar. Por lo tanto, ni siquiera hablamos del abuso, hablamos de todo ese proceso que yo he hablado anteriormente para trabajar sobre ello. Y concluyo, y les aseguro en mi experiencia que cuando sanamos lo que está abajo del iceberg, no tenemos que atender el abuso porque automáticamente desaparece. La violencia parece estar siempre presente, recorre las calles, se pasea por los parques, deambula por alrededor de 3.3 millones de hogares en el país. Es decir, 1 de cada 7, 14%, reportó que al menos uno de sus miembros fue víctima de algún delito en 2001. De ese total, casi 700.000 hogares sufrieron más de un delito en ese año. Alrededor de 2.0 millones de víctimas de un total de 4.2 millones experimentaron algún tipo de violencia intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo o otra persona o un grupo de comunidad, o que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Los tipos de violencia son los actos violentos, pueden dividirse en dos grandes categorías según la relación entre la víctima y el agresor. La violencia doméstica es aquella que ocurre entre personas que comparten lazos de parentesco, de consanguinidad. La violencia social es aquella que ocurre entre individuos que no comparten esos lazos. Otros tipos de violencia, el político institucional. La violencia institucional del Estado y otras instituciones informales, asesinatos extrajudiciales, limpieza social, linchamiento institucional, económica. La delincuencia organizada de intereses comerciales, intimidación, secuestro, robo a mano armada, tráfico de drogas, actividades de contrabando, tráfico de armas, tráfico de prostitutas, inmigrantes, economía social, vienen siendo las pandillas, la mara salvatrucha, la violencia colectiva, territorial, robo o hurto. La economía, delincuencia, robo, hurto callejero, sociales, la violencia doméstica, maltrato hombre, mujer, maltrato infantil, conflicto intergeneracional, violencia injustificada, rutinaria o diaria, ira al volante, peleas de bares y enfrentamientos callejeros. Hay muchos tipos de violencia y se dan muchos en los hogares, en las calles, y no solo con las personas adultas la ejercen con los niños, sino también nosotros los niños, niñas y adolescentes ejercemos la violencia con los demás niños, no solo que los adultos nos están violentando a nosotros, sino que nosotros los niños en las escuelas, en los parques, cuando estamos jugando, nosotros le ejercemos esa violencia a niños que están alrededor de nosotros, y pienso que si nosotros los niños y niñas también tenemos derecho a que los adultos respeten y no nos violenten, también nosotros los niños debemos de respetar a los demás jóvenes de nuestro alrededor si queremos que también nos respeten y poner el ejemplo. Para finalizar este tema daré mi opinión. A mí me conmovió hablar sobre este tema con ustedes porque he visto mucha violencia en las escuelas, en los hogares y en la calle, ya sea violencia física, emocional o sexual, y no solo los adultos con los niños, niñas, sino también los niños, niñas y adolescentes se violentan entre ellos, ya sea por las redes sociales, por recados o en persona, y pienso que es un derecho de todos los niños, niñas y adolescentes vivir una vida libre de violencia. No tenemos que permitir por ningún motivo ser víctimas de violencia, y si alguien está ejerciendo con nosotros algún tipo de violencia, poner un alto y hablarlo con una persona adulta, para que ella me ayude a parar esa violencia y a denunciar a la persona que me la está ejerciendo. Gracias por su atención.